tardes. En nombre de BTG Pactual quiero darles la bienvenida a este evento en el que vamos a presentar las proyecciones macroeconómicas del año 2024 y discutir sobre las oportunidades de inversión, especialmente en papeles de renta fija y en el mercado de acciones. Con este propósito me acompaña un grupo muy especial. Munir Jalil, que es el economista jefe de Colombia y de toda la región andina de BTG. Ana María Estrada, quien es la portafolio manager, especialista en renta fija. Y muy conocido, Daniel Guardiola, es el director de Equity Research de BTG Colombia. Pero antes de presentarles las cifras macroeconómicas y estos temas de inversión, quiero hablar unos minutos sobre la situación general de la economía colombiana al empezar este año y comentar sobre algunos aspectos institucionales y algunos riesgos de la economía colombiana. ¿Cómo empezó el año 2024? Recibimos una herencia de 2023 de varias cosas positivas y negativas. Entre lo positivo, muy importante, cayó la inflación. Al comienzo del año pasado, la inflación estaba en más de 13% y bajó 400 puntos básicos, terminó el año en 9,28. Cayó el riesgo país y se apreció el peso. Ustedes recuerdan que el peso se acercaba a los 4.000 pesos por dólar, perdón, el dólar se acercaba a 4.000 pesos y ahora estamos en niveles de 3.900. Se redujo el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de más de 6% a cerca del 3%, la mitad. A pesar de que la economía no viene creciendo bien, solo hemos tenido un leve deterioro en el mercado laboral. Y en la parte fiscal, que es muy importante, se cumplió la regla fiscal y el déficit fue menor al proyectado. Eso fue lo positivo. ¿Qué fue lo negativo? Pues ya lo dije, la economía viene creciendo muy despacio. El crecimiento del año pasado va a ser de cerca del 1% apenas. Y en este año vamos a comentar que no va a ser mucho mejor. Colombia registró un aumento muy importante de la inseguridad el año pasado. Hay mucha más extorsión, hay secuestros y hay homicidios. Y en este ambiente la inversión privada viene cayendo. El último dato del DANE, que fue en septiembre del año pasado, muestra que la inversión privada y pública se venía contrayendo un 11%. Y en general, para los inversionistas y para la población en general, hay mucha más incertidumbre y hay pesimismo sobre el futuro del país. Y todo esto ocurre en un contexto internacional complicado. Después de la guerra de Ucrania, después vino la guerra y las guerras en el Medio Oriente con todas las complicaciones que esto puede tener. Veamos unas cifras muy rápidamente. En el gráfico de la izquierda ve la inflación que venía como de un pico de más de 13% y acabó el año pasado en 9,28. Cayeron mucho más los alimentos que el resto de los precios. Y a la derecha tenemos la tasa de cambio. Ustedes recuerdan que hacia octubre o noviembre del año 22 la tasa de cambio, el dólar, costaba más de 5.100 pesos y ahora está por los niveles que ya dije de 3.900. Esto es un alivio para muchos sectores del país. En este gráfico tenemos la herencia de 2023 en cuanto al crecimiento del PIB. Ustedes ven ahí las curvas azules cayendo más pronunciadamente la inversión hacia el menos 11% y un crecimiento negativo de 0,3% en el tercer trimestre del año pasado. Y en la parte derecha mostramos y se refleja el pesimismo y la incertidumbre sobre Colombia. Si a la gente se le pregunta, de acuerdo con Invamer, ¿usted cree que las cosas en Colombia están empeorando o mejorando? Ustedes ven ahí que la cifra roja, la curva roja, llega a 76% de los colombianos que piensan y están convencidos de que las cosas están empeorando. Ahora movámonos a ver algunos temas de la política y de la situación de las instituciones en Colombia. Buena parte de los temores que existen en el país se refieren a las reformas que ha impulsado el gobierno a partir del comienzo del año anterior. La reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral y en las últimas semanas han venido apareciendo otras ideas de reformas
que han causado incertidumbre y temores entre muchas personas. Me refiero a una reforma tributaria que ha empezado a circular en las últimas semanas. Se habla también de la reforma de los servicios públicos. Pero sobre todo, y esto tenemos que ponerle mucho cuidado, comienza en la Comisión Séptima del Senado la discusión de la reforma de la salud. Esta es una reforma muy importante y que puede tener un grandísimo impacto sobre la gente en Colombia. Esto ocurre en momentos en que la popularidad del presidente Petro es bastante baja y la insatisfacción con el gobierno de la gente también es alta. Eso lo muestran todas las encuestas. Y hubo un hecho fundamental. Las elecciones de octubre pasado mostraron la insatisfacción de la gente, pues, le dio el triunfo a ciudadanos que estaban en la oposición o eran independientes del gobierno. Lo vimos en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, solo por citar algunas ciudades. Y cuando uno piensa en las reformas, con la popularidad del presidente, él no es capaz de sacar la gente a la calle, hacer manifestaciones y presionar al Congreso. Esto lo probó cuando trató de organizar manifestaciones el año pasado en varias ocasiones. Pero tampoco el gobierno tiene aseguradas las mayorías en el Congreso, no las tiene. Por eso necesita volcarse sobre los grupos independientes, sobre los disidentes de algunos partidos independientes para tratar de ganar voto por voto y tratar de formar las mayorías. Y esto se consigue, ya lo sabemos, e infortunadamente esto se tramita con mermelada en este país. Otro factor muy importante de la institucionalidad colombiana es que se ha mostrado que las Cortes, especialmente la Corte Constitucional y el Banco de la República, son realmente independientes. Toman sus decisiones de acuerdo con su leal saber y entender, de acuerdo con las normas de sus profesiones y con la ley. La Corte, por ejemplo, tumbó la emergencia económica de La Guajira simplemente porque no encontró razones para hacerlo. Y también tumbó en la reforma tributaria del comienzo del gobierno la no deducibilidad de las regalías. Esto fue muy importante para demostrar que las reglas y las normas jurídicas se cumplen en el país. Y el Banco de la República nos viene demostrando día por día, ya lo demostró hoy otra vez, que bajó la tasa de interés en lo que consideró que era lo justo de acuerdo con las normas técnicas que rigen su comportamiento. Quisiera terminar esta breve introducción hablando de algunos riesgos y algunos eventos que pueden complicar la vida de la economía y la vida en general de la sociedad en 2024. Lo primero, hay muchos eventos internacionales que pueden tener realmente impacto en la economía. Ya sabemos que la política monetaria de Estados Unidos y el Banco Central Europeo se dirigen o se espera que se dirijan también a bajar las tasas de interés. Tenemos las guerras que hemos mencionado, la de Ucrania y todas las complicaciones tenemos en el Medio Oriente. También tenemos las elecciones en Estados Unidos que definitivamente pueden cambiar el curso de la política económica de ese país en cuanto a impuestos, en cuanto a proteger o no proteger esa economía, hechos que finalmente van a tener un impacto en Colombia. Pero si nos referimos a los riesgos sobre la economía colombiana, hay un riesgo muy importante que es el riesgo de incumplir la regla fiscal en este año. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha venido hablando de un recorte de 23 billones, o incluso de algunas cifras mayores, más de 1,4% del PIB, con el objeto de que el déficit fiscal se reduzca hasta niveles que sean compatibles con el cumplimiento de esta regla fiscal. Vamos a ver, el gobierno va a publicar en los próximos días el plan financiero de este año, cómo va a abordar esta recomendación del Comité de la Regla Fiscal. Hablando de estos temas, la calificadora de riesgo Standard & Poor's ya redujo el outlook, es una especie de bandera amarilla sobre lo que está sucediendo con motivo de la deuda de Colombia. Si, por ejemplo, si se concreta que no se va a cumplir o hay certidumbre que no se va a cumplir la regla fiscal, seguramente vamos a tener un impacto sobre los mercados, sobre la tasa de cambio y sobre las tasas de interés. Es algo que debemos seguir monitoreando en forma constante. Muy importante en este año para la estabilidad del sistema de salud. Ha habido una gran discusión en Colombia
no solo por la reforma, sino porque la situación actual de las EPS ya es crítica. No tienen suficiente dinero, tienen una demanda muy grande, el gobierno ha limitado los pagos y las ha combatido, incluso con demandas. Están en una situación muy frágiles y de la salud, por decirlo así, de la situación económica de las EPS depende en realidad el bienestar de millones de personas que están afiliadas a esas entidades. Y hay que decirlo, los analistas prevén que Colombia podrá tener una gran crisis si se aprueba la reforma por todos los problemas que se han señalado. Ahora, en Colombia sigue el estancamiento de la inversión, sobre todo los proyectos, grandes proyectos que se realizan por medio de concesiones de inversiones extranjeras, de inversiones del sector privado, en campos como la energía, el transporte, las concesiones, los puertos y los hidrocarburos están en problemados. En general, eso va a ser muy importante para los temas del crecimiento económico eh, que Munir nos va a discutir a continuación, teniendo en cuenta que si el menor crecimiento se asienta en Colombia, vamos a empezar a tener finalmente aumentos de desempleo. Con esta introducción yo le pediría a Munir Jalil que ahora sí que nos presente dentro de este marco, dentro de este contexto, cuáles son sus proyecciones macroeconómicas. Munir, por favor. Gracias, Armando, y con las buenas tardes a todos. Pues en principio, los puntos sobre los cuales yo quiero hacer énfasis en materia de lo que estamos nosotros viendo de crecimiento económico, de inflación, en fin, del comportamiento macroeconómico para este año. Tenemos que entender que el 2023 fue un año de sacrificio, sacrificamos crecimiento económico con el objetivo de encauzar la inflación y poder de alguna manera estar más tranquilos y de que la inflación va a regresar a donde tiene que regresar, que es ese rango entre el 2 y el 4% en el 2025. Entonces, lo cierto es que vamos a considerar en ese sentido, el primer punto del que quiero hablar, pues es el tema de actividad económica, ese sacrificio que hicimos como país en términos de actividad económica y que se sintió de forma muy fuerte por el lado del consumo. Vimos que con las tasas de interés elevadas terminamos generando pues una situación en la que los consumidores colombianos estuvieron ausentes, dejaron de comprar bienes durables, bienes semidurables, tuvimos todo un impacto. La inversión es lo que está más golpeado, que es lo que ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda. La expectativa que tenemos de caída de inversión pues se acerca casi al 10% en términos anuales, en donde ha habido no solamente, digamos, por el mismo efecto de las tasas de interés elevadas que se dieron para poder de alguna manera disminuir la demanda y que de esa forma viéramos menores datos de inflación, pues lo cierto es que esa inversión se ha venido no solo afectada por ese tema de la tasa de interés, sino que como lo mencionaba Armando, por un tema de sentimiento también. Pensando ya en la expectativa del 24 y el 25, nosotros vemos pues una potencial aceleración más por efecto de base estadística que porque sea de verdad un proceso muy fuerte de recuperación. Y llamamos la atención mucho sobre el punto del gráfico de la derecha, ese concepto que tenemos los economistas que se llama la brecha de producto y que lo que trata de medir es la resta entre en dónde estamos hoy en día en términos de producción y en dónde podríamos estar en el pleno uso de todas las capacidades que tiene la economía para hacerlo. Como ustedes observan, en el gráfico punteado hacia adelante, pues en verdad es una línea recta que está muy alrededor del cero. Eso es una mala noticia para el crecimiento económico colombiano y creo que va muy en línea con lo que mencionaba también Armando hace un segundo de agencias calificadoras como Standard & Poor's, que palabras más, palabras menos nos dieron esta revisión y nos pusieron un outlook negativo en nuestra calificación simplemente porque ven que está difícil que podamos encauzar ese crecimiento económico en los siguientes 2 años. Si lo logramos hacer, si volvemos a crecer a niveles alrededor de un poquito más del 3%, pues lo que nos dijo Standard & Poor's es que no tendríamos problemas. Mantener crecimientos por debajo nos van a poner en problemas. Entonces, el llamado aquí es que sí vamos a estar en un proceso de recuperación. La bajada de tasas de interés, de la cual ya vamos a hablar, va a tener un impacto pleno sobre el crecimiento económico en el año 2025, pero algo de eso alcanzaríamos a ver en el segundo semestre del año.
Tema de moda, tenemos reunión del Banco de la República que precisamente tuvimos hace un rato. El Banco de la República continuó con su decisión de bajar las tasas de interés, lo hizo en 25 puntos básicos, que era lo que nosotros estábamos esperando, y de alguna manera estamos nosotros muy confiados que en la medida en que la inflación lo permita, el Banco de la República va a poder bajar mucho más las tasas de interés este año. Es más, creemos que de todos los países de Latinoamérica es Colombia el país donde más vamos a tener a su Banco Central bajando las tasas de interés. Nosotros estamos esperando para este año disminuciones de la tasa del Banco de la República de 525 puntos básicos. Eso significa que las tasas en este momento están en el 12,75 después de la disminución que acaban de hacer, pero van a terminar el año en un nivel de 7,75. Nos falta todavía muchas más disminuciones por parte del Banco de la República. Eso se va a poder hacer porque a pesar de todo lo que hemos venido viendo, a pesar de este arranque de año, a pesar del impacto de un salario mínimo en el 12%, a pesar de que la inflación sí cayó, como bien lo decía Armando, termina en 9,28 y vamos a tener seguramente arriendos ajustándose a esa nueva tasa, factores que uno diría, pero eso son muchas presiones al alza, la inflación va a continuar cayendo. Y nosotros somos optimistas en materia de esa convergencia de la inflación. Vemos que al finalizar el año la inflación estará ubicándose alrededor del 5%. Y hemos intentado incluir inclusive pues, los efectos climáticos que entendemos no se van a sentir tanto en el mes de enero, pero estarían mucho más presentes hacia el mes de febrero, marzo y abril. Es en ese momento que tendríamos algo de presiones inflacionarias. No van a afectar más allá, diríamos, que los precios de los alimentos, dependiendo efectivamente del abastecimiento y de cómo terminemos viendo ese problema de la oferta de productos básicos en las principales centrales de abasto y en los grandes centros de consumo. La inflación entonces va a continuar en esta dinámica positiva de caída. Ya en 2025 debería estar convergiendo hacia este rango del Banco de la República y esa combinación de factores es lo que nos va a permitir ver esas disminuciones que en este año estarían alrededor de 525 puntos básicos, pero que continuarían el año entrante a casi 250 puntos básicos más hasta ubicar en 5,25 esa tasa del Banco de la República. Entonces es un ciclo completo de disminución de tasas de interés que ya Ana María nos va a contar un poquito las implicaciones que va a tener eso en términos de las inversiones en renta fija, pero que yo de una vez anticipo va a tener también, como todo en la vida, hay un lado bueno y hay la moneda tiene dos caras, tiene unos impactos también que tenemos que tener mucho cuidado en materia del tipo de cambio. Como siempre, los economistas vivimos pendiente de algo que llamamos los déficits gemelos. Miramos por un lado las cuentas externas, los dólares que entran al país, los dólares que salen del país. Y por el otro lado miramos las cuentas fiscales, que es, y una vez advierto, para el año 2024, ya también nos lo decía de alguna manera en el punto de riesgos Armando, que este tema fiscal es sin lugar a dudas donde tenemos una gran cantidad de riesgos. Por eso esperamos con mucha ansia que el ministerio prontamente nos esté dando la actualización de esas expectativas, de esos números que ellos están incorporando, porque claramente en el año 2024, pues lo que se está esperando es que haya un deterioro del déficit fiscal con respecto al año 2023. El año 2023 va a terminar positivamente, inclusive por debajo del 4%, mejor de lo que estaba inicialmente planeado. Pero ese deterioro fiscal y el tamaño del deterioro y sobre todo cómo se va a cubrir. Se va a cubrir vía más deuda o se va a cubrir, no se cubre, sino que se van a recortar los gastos, es lo que nos va a terminar de dictar efectivamente pues cómo se va o cuál va a ser el papel que va a jugar la política fiscal en todo este proceso de ajuste macroeconómico. Y la buena noticia dentro de toda esta historia es el ajuste del déficit de cuenta corriente. Colombia siempre ha tenido este problema que dentro de los equilibrios de lo que nos entra y lo que nos sale, a nosotros la verdad tenemos muchos déficits fiscales. Durante todo este siglo ese ha sido una constante. En el año 2022, producto de ese gran crecimiento económico que tuvimos, el déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, perdón, estuvo en el 6,2% del PIB. La buena noticia es se va a caer. Inclusive hoy nos actualizó el pronóstico del Banco de la República, es mucho menor a ese que es nuestro pronóstico, estamos presentando aquí. Ellos hablan inclusive para el 23 y el 24 de déficit de cuenta corriente que están por debajo del 3%. Eso es muy buena noticia porque significa que vamos a tener una dinámica
de caídas básicamente de la demanda de dólares. Y eso es algo bastante importante. Entonces, en ese sentido, lo cierto es que... Lo cierto es que estamos pues en una situación en la que el factor básicamente de las cuentas, de la cuenta corriente es algo que es positivo porque significa menos demanda de dólar y ayuda en ese sentido un poquito al comportamiento que hemos visto. Y quiero terminar esta parte de la presentación pues obviamente hablando de dólar. Como siempre, el pronóstico de todo mundo necesita, pero más como guía que porque sea un buen pronóstico. Lo cierto es que nosotros vemos en este comienzo de año y desde finales del año 2023 una dinámica del dólar en un precio que hemos visto muy constructivo, muy positivo. Le hemos recomendado a nuestros clientes que a estos niveles de dólar definitivamente se pueden hacer dos cosas. Una, pues comprarlos si yo estoy dentro de una estrategia de diversificar mi portafolio y tener una parte de mis inversiones afuera. Y también para las compañías, sobre todo el sector real, estos son buenos niveles para pensar en coberturas. ¿Por qué? Porque creemos que básicamente hacia adelante y en la medida que se vaya pasando el año, pues estos niveles los vamos a dejar de ver. Nuestro pronóstico puntual para fin de año en el dólar es de 4.080 pesos, con una volatilidad que estamos viendo entre niveles de 3.900 pesos y pues en el peor más alto estaríamos viendo por lado de unos 4.300 pesos. Pero básicamente la razón por la que veríamos estos potenciales incrementos en el tipo de cambio pues estarían dados. Uno, ya lo mencionó también Armando, el riesgo de muchas elecciones. Tenemos elecciones en muchas partes del mundo. La que más duro nos puede dar obviamente lo que pasa en Estados Unidos. Yo les pregunto a ustedes, si en noviembre el ganador de las elecciones fuese Donald Trump, ¿qué le va a pasar al dólar? ¿Se va a debilitar o se va a fortalecer? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que seguramente va a haber algo de fortaleza por ese lado. El otro punto está en la gráfica inferior izquierda, el punto de los spreads. Nosotros somos la línea roja, el país que más va a bajar tasas de interés con respecto a estas tasas de la Fed, que como de alguna manera venimos diciendo, es el famoso se le tiene pero se le demora. La Fed va a bajar tasas este año, pero en el segundo semestre se va a demorar y no lo va a hacer tan temprano como el mercado viene insistiendo que sí. Entonces, en la medida que eso vaya dándose, obviamente nosotros vamos a tener pues toda una dinámica muy importante en materia de reducción de esos spreads que ya vimos en el año 2023 el país más afectado por eso fue Chile, que fue el país que precisamente en 2023 bajó más sus tasas de interés. Juegan a factor positivo para el dólar, por eso tampoco lo vemos súper saltando muchísimo. Juegan el riesgo país, que es el gráfico que está en la parte inferior derecha, y juega también el pedazo del déficit de cuenta corriente que acabé de mencionar. Entonces, al final de cuentas, estamos ante una situación en la que toda esta dinámica del comportamiento del dólar pues va a estar como siempre marcada por la volatilidad, rango entre 3.900 y 4.300 y un pronóstico puntual de fin de año de 4.080 que nos hace mantener esa recomendación de aprovechar estos buenos momentos de niveles por debajo de los 4.000 pesos para hacer compras e inclusive para las compañías del sector que estén cotizando coberturas porque lograría, si yo necesito en el año hacer algo más hacia adelante en materia de comprar dólares, sería un buen nivel. Yo termino con esto y básicamente lo que quiero entonces ahora es darle la palabra a Ana María para que nos cuente un poquito en este contexto que estamos viviendo de inflaciones a la baja, de bancos centrales bajando tasas, cómo le podemos sacar provecho desde la familia de la renta fija. Listo, buenas tardes. El 2023 fue un año muy bueno para la renta fija en Colombia. La razón principal fue básicamente disminución en la inflación, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Vimos bancos centrales como Brasil, Chile e incluso Colombia empezó una senda de bajada de tasas en diciembre del año pasado. Adicionalmente, empezamos el año con niveles de tasas históricamente muy altas para la renta fija en Colombia. Teníamos CDTs negociándose sobre niveles de 17%, primas de riesgo contra la curva de tasa fija
alrededor de 600 básicos. En la medida que esperamos que la inflación iba a empezar a bajar, tomamos una decisión en nuestros portafolios de renta fija y fue incrementar el riesgo de los portafolios y eso lo hicimos aumentando la duración de los mismos. Fue así entonces como logramos rendimientos muy buenos para nuestros fondos. En el caso del fondo liquidez logramos una rentabilidad alrededor del 16%. Este es un fondo que tiene un perfil de riesgo conservador. En el caso del fondo Renta Fija Colombia, que tiene un perfil de riesgo moderado, logramos una rentabilidad del orden del 28% y en el caso del fondo BTG Pactual Alta Duración, que tiene un perfil de riesgo alto, logramos retornos del orden del 40%. Esta rentabilidad se dio, yo diría, podríamos dividirla en dos. Por un lado, teníamos causaciones muy altas asociadas a que las tasas de compra eran muy buenas, pero adicionalmente se da un efecto de valorización, porque en la medida que las tasas de mercado empiezan a bajar, el precio del activo de renta fija sube y por eso digamos que se genera un efecto de rentabilidad adicional. Bueno, pero digamos que acá lo importante no es qué pasó, sino qué estamos esperando que ocurra hacia el futuro. Les quise traer esta gráfica que básicamente lo que nos está mostrando es que históricamente todos los años en que el Banco de la República baja las tasas de interés son años buenos para la renta fija. Lo que yo les estoy mostrando acá es en las barras azules están viendo la rentabilidad histórica año a año del Coltés corto plazo. Este Coltés corto plazo es un índice que está compuesto principalmente por títulos TES con una duración aproximada de 2 años. En la barra gris tengo la rentabilidad promedio de la tasa de política monetaria. En la barra roja vemos el movimiento al alza o a la baja de la tasa de política monetaria, la magnitud del movimiento, y en la gráfica, en la línea punteada arriba, lo que vemos es el exceso de rentabilidad que yo obtuve por haber estado invertido en los activos que componen el Coltés versus haber estado invertido a la tasa de política monetaria o pues, digamos en una cuenta de ahorros. Entonces, lo que vemos acá, estoy resaltando con flechas en la parte de abajo todos los años en los que hubo movimientos de tasa de política monetaria a la baja y lo que pueden ver, por ejemplo, el 2009, mientras el Coltés corto plazo obtuvo una rentabilidad del 18%, el promedio de tasa de política monetaria se ubicó sobre niveles del 6%. Estamos hablando de un exceso de rentabilidad por haber estado invertido en un activo de renta fija con un poco más de duración del 12% de exceso de rentabilidad. Si miramos en el 2010, ese exceso de rentabilidad es del orden de 3.6%, y si miramos todos los años en los que el Banco de la República ha bajado las tasas de interés de manera consistente, vemos que hay valor en tener más duración en activos en tasa fija versus estar, digamos, en una cuenta de ahorros. Lo mencionó Munir, este año estamos esperando bajadas alrededor de 500 puntos básicos en la tasa de política monetaria, por lo cual esperamos que este año no va a ser la excepción y probablemente va a ser un año muy bueno para la renta fija y por eso es uno de los activos que estamos recomendando para nuestros clientes. Esta gráfica considero que es una gráfica muy interesante porque nos lleva a darnos cuenta si las tasas actuales de mercado son tasas en las que hay valor. Entonces, en la gráfica derecha, lo que les estoy mostrando es una gráfica de tasa histórica de cómo se ha comportado la tasa de un TSUR de 10 años en los últimos 14 años de historia. Lo que pueden ver es que, bueno, primero expliquemos qué es el TSUR. El TSUR es un título emitido por el gobierno que está indexado a la inflación. Yo espero, pues lo que uno obtiene es una rentabilidad que se da por la inflación más el spread de compra del activo. Lo que podemos ver acá es que la tasa real de los URs de 10 años se ha ubicado en promedio alrededor de 3.6. Adicionalmente, en la parte izquierda lo que estamos viendo es una gráfica de inflaciones implícitas. ¿Qué es una inflación implícita? La inflación implícita es la inflación promedio que yo debo tener en un activo indexado a la inflación para que mi activo indexado a IPC tenga la misma rentabilidad que un activo en tasa fija del mismo plazo. Acá estamos viendo una clara distorsión porque las inflaciones implícitas de mediano plazo para los últimos 15 años en Colombia se han ubicado sobre niveles del 3.90 que han sido coherentes con la inflación que hemos tenido en promedio en los últimos años en Colombia. Lo que estamos viendo en este momento es que las inflaciones implícitas se ubican sobre niveles del 5.70. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado de alguna manera le está cobrando una prima al título
en tasa fija porque todavía no hay una confianza de que la inflación sea capaz de volver efectivamente al 4%. ¿Por qué no existe la confianza? Pues porque estamos al 9%, o sea, todavía digamos que hay un trecho importante por recorrer. Ya Munir nos mostró que las expectativas, no solo de él, sino de todos los analistas de mercado, es que efectivamente vamos a converger eventualmente a la meta. Incluso las expectativas es que hacia mediados de este año ya la inflación debería volver sobre niveles del 6%, deberíamos cerrar el año con niveles de inflación del 5%. Entonces, lo que nosotros esperamos es que en la medida que la inflación va cayendo, va a volver la confianza del mercado. Entonces, digamos que lo que les estoy tratando de decir acá es que la tasa justa de un título en tasa fija, en la medida que las expectativas de inflación vuelvan al 4%, lo que se esperaría es que la tasa justa de un tasa fija de 10 años sería, digamos, la inflación implícita del 4% más la tasa real histórica que es sobre niveles del 3,60. Es decir, estaríamos hablando que perfectamente, si la inflación es capaz de volver sobre niveles del 4%, podríamos tener tasa fija negociándose entre niveles entre el 7,5% y el 8%. Entonces, es decir, ¿hay valor en la renta fija actualmente? Nosotros pensamos que sí. Las tasas de mercado actualmente están sobre niveles del 10%. Eso de alguna manera, digamos que le da un carry a los portafolios alrededor del 10%, pero en la medida que la inflación continúe cayendo, se pueden dar escenarios de valorización adicionales que nos van a llevar probablemente a tener rentabilidades por encima del 10%. Bueno, nosotros en BTG tenemos actualmente 3 fondos de renta fija que están diseñados para los distintos niveles de riesgo. Todos nuestros fondos invierten principalmente en CDTs y bonos con calificación AAA, títulos del gobierno y en algunos casos hay un tercer activo que nos ha gustado mucho recientemente y es tener activos en dólares pero cubriéndolos. O sea, convertimos un activo en dólares, con la devaluación se nos convierte en un activo que nos da rentabilidad en pesos. Tenemos inversiones, por ejemplo, tesoros de 2 años, las devaluaciones a un mes en Colombia se han estado moviendo los últimos días entre niveles del 7-8%, entonces tiene uno una devaluación del 8%, más, por ejemplo, un tesoro de 2 años que está sobre niveles del 4,30 aproximadamente, estás teniendo entonces un activo riesgo tesoro de Estados Unidos que te está dando una rentabilidad cercana al 12,30 aproximadamente, me está mejorando la calidad de crédito de la cartera y además estoy teniendo un activo que tiene muy buena liquidez, entonces también estoy mejorando la liquidez de mi portafolio. Entonces digamos que los 3 fondos invierten principalmente en estos 3 activos. La diferencia principal es el plazo promedio de las inversiones. Mientras más conservador, digamos que es más corto el plazo promedio de las inversiones y en la medida que el riesgo es más alto, digamos que el plazo promedio de las inversiones es más largo. Acá lo que podemos observar es que en el caso, por ejemplo, del fondo liquidez, vemos un escenario de rentabilidades que se ubica más o menos entre niveles entre el 10 y el 12%. Es un portafolio que tiene muy poca volatilidad, pero pues obviamente tiene unas expectativas de rentabilidad más conservadoras, pero si nos empezamos a subir, digamos, en los distintos niveles de riesgo, lo que empezamos a observar es que hay probabilidades, digamos, de tener más volatilidad, pero al mismo tiempo, digamos, que aumentan mis expectativas de rentabilidad. Este ejercicio lo estamos haciendo con 200 puntos básicos de movimiento en las tasas, que es más o menos coherente con la volatilidad que ha tenido el mercado. En términos generales, nuestro escenario base es que los fondos pueden tener rentabilidades este año que van a estar, si los pronósticos salen de acuerdo a lo que estamos esperando, más o menos entre niveles del 10 y el 18%. Ese es, digamos, nuestro escenario base. Listo. Ya para terminar, pues claramente se han dado cuenta que la renta fija es un activo que nos gusta mucho, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que los mercados tienen volatilidad y podemos tener, digamos, momentos de estrés. Hay riesgos todavía asociados a la inflación,
pues claramente tenemos un escenario base donde la inflación debería converger a la meta, pero pues todavía digamos que estamos en niveles del 9%. Este es, digamos, el riesgo más importante a tener en cuenta a la hora de invertir en renta fija. Tenemos un riesgo en que hay un deterioro en las rentabilidades del sector financiero, por lo cual digamos que hemos visto un deterioro principalmente, pues como les decía, en las rentabilidades del sector financiero, porque les ha tocado provisionar por temas de cartera, de problemas con la cartera. Entonces es un año donde hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que tener renta fija, pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de activos al que uno quiere tener exposición. Nosotros en BTG, digamos que estamos prefiriendo tener activos con la máxima calidad crediticia, aunque eso implique tener concentraciones más altas y no ponernos, digamos, demasiado creativos este año en términos de riesgo crédito. Entonces, digamos que de volatilidad, quise traer una gráfica de volatilidad histórica para un test de 10 años. Tengo acá la volatilidad expresada como diferencia entre tasa máxima y tasa mínima. Lo que podemos ver es que entre el 2009 y el 2019, el promedio de volatilidad se ha ubicado alrededor de 179 básicos, pero pues llega la pandemia y se disparan las volatilidades de mercado. Entonces vemos que los últimos 4 años hemos tenido un mercado de test que ha sido mucho más volátil en la tasa de negociación y hemos tenido un promedio 455 básicos para los últimos años. ¿Por qué quería traer esto a colación? Porque no se nos puede olvidar el escenario macro de inflación cayendo y tasas de interés bajas hacia el futuro. Si se cumplen los pronósticos de inflación, muy probablemente vamos a tener retornos muy buenos para la renta fija en horizontes de inversión de mediano plazo. ¿Qué es mediano plazo? 180 días, un año. Puede haber eventos de volatilidad y puede haber eventos donde se presenten días de rentabilidad negativos. Sobre todo, pues realmente el fondo de liquidez es un fondo demasiado conservador, pero cuando hago estos comentarios me estoy refiriendo principalmente al Fondo Renta Fija Colombia o a fondos, digamos, portafolios que tengan más de 2 años de inversión. El año pasado, por ejemplo, fue un año súper bueno para nuestro Fondo Renta Fija Colombia, rentó el 28%, pero si ustedes miran, tuvo más o menos 60 días de rentabilidad negativos, tuvo semanas de rentabilidad negativos, tuvimos un evento en el mes de septiembre, octubre, que hubo movimientos muy rápidos y muy fuertes en las tasas que pudo haber asustado a muchos clientes. Entonces, un poco el mensaje que le queremos transmitir es que no se nos olvide, que no se nos olvide el foco de mediano plazo. Si las expectativas de inflación están ancladas, no nos preocupemos tantos por esos movimientos que puede haber en el corto plazo. De todas maneras, es importante mencionar que nuestros 3 fondos tienen condiciones de redención de los recursos demasiado flexibles, el cliente se puede salir en cualquier momento, simplemente pues, la recomendación es que se debe mirar un horizonte de 180 días a un año, porque además el carry del portafolio le permite a uno en periodos más largos de tiempo absorber esas volatilidades. Entonces, pues definitivamente somos muy positivos con respecto al mercado de renta fija y es uno de los activos que estamos recomendando para este año. A continuación nos acompaña Daniel Guardiola, que nos va a dar un poco de color con respecto a lo que está viendo en el mercado de acciones. Gracias, Ana María. Y aprovecho, digamos, para saludar a mis compañeros de panel, a María, Armando, Munir, y a todas las personas que siguen viéndonos y siguen escuchando esta charla tan interesante, digamos, de productos que se pueden aprovechar con la bajada de tasas de interés y un mejor ambiente macroeconómico. ¿Y qué toca ahora? Acciones. Y la realidad es que las acciones han tenido unos periodos muy difíciles en los últimos 4 años. 2023, desafortunadamente, no fue la excepción. Y nuevamente el mercado accionario cayó un 7%. Fue el único mercado en Latinoamérica que tuvo cifras negativas. Sin embargo, cuando uno mira hacia el 2024, empezamos a ver una luz de esperanza. Pero antes de entender el 24, quiero muy rápidamente pasar por el 23. ¿Qué pasó en el 23? Yo les diría 3 factores. Primer factor, tuvimos el peor ciclo crediticio de los últimos 10 años en Colombia. Tuvimos bancos que seguramente van a tener ROEs negativos. Tuvimos bancos que tuvieron ROEs de dígito bajo. Eso no se veía hace 25 años. Sumado a eso, tuvimos la inflación más pegajosa de lo que esperábamos. La inflación en Colombia, a diferencia de sus pares invertibles en Latinoamérica, estuvo cercana a los 2 dígitos. Y tuvimos, que fue la cereza en el pastel,
Pues la actividad económica que básicamente no crecimos. Crecimos un mediocre 1%. Y eso lo que nos llevó es que la caída de múltiplos a los que se negocia la acción en Colombia siguiera la misma tendencia bajista y siguieron cayendo. ¿Qué viene para el 24? Yo diría, yo soy constructivo con el 24. Tenemos un año que yo le llamo que es un año de transición, es un año en donde deberíamos reemerger de la mediocridad. Eso es, mediocridad macroeconómica, mediocridad de resultados. El año pasado las utilidades esperamos que han caído 17%, pero en el 24 esperamos un rebote del 14% y un rebote que se debería acelerar aún más en 2025 con un crecimiento del 29%. Entonces, ¿qué factores van a ayudar a que efectivamente las utilidades tengan esa recuperación gradual en los próximos 2 años? De nuevo, catalizadores macroeconómicos. Inflación cayendo, ya lo repitió Munir, Armando, Ana María, mejor actividad económica. Y eso lo que significa para las empresas es básicamente no solo mejores ingresos, sino también mejores utilidades. Tengan en mente que en los últimos 18 meses a las empresas listadas en bolsa se les duplicó su carga financiera. El principal efecto de la bajada de tasas en términos de resultados de las empresas lo deberíamos ver hacia el 25, pero algo vamos ya a ver en el 2024. Sumado a eso, tenemos mejor actividad económica y tenemos una mejora gradual del ciclo crediticio que nos ayuda a tener esa confianza de creer que vamos a ver una recuperación fuerte en las utilidades de las empresas. Y de hecho en la gráfica a mano derecha se puede ver de qué manera los bancos van a apalancar ese crecimiento, con crecimiento esperados este año del 20% y el próximo año del 31%. Entrando un poco en sectores, me gustaría entrar en 2 sectores específicos que son básicamente los sectores que mueven al mercado de acciones. Sector financiero y sector petrolero. Sector financiero, como les dije, venimos de el peor ciclo crediticio, no en 10, en 15, en 20 años. Y lo que estamos es en un proceso gradual de recuperación. Ese proceso de recuperación se impulsa claramente por la bajada de tasas que genera menor presión en los márgenes de los bancos. Súmenle a eso que nosotros creemos que lo peor en la calidad de la cartera ya pasó en el 4º trimestre del año pasado y vamos a empezar una gradual recuperación de la calidad de la cartera de los principales bancos en Colombia durante todo el 2024, especialmente hacia la segunda mitad del 24. Esto se debería continuar en el 2025. Mirando el sector de petróleo y gas, yo creo que hace un año agridulce. Vamos a tener por un lado un precio del petróleo que nosotros no somos muy constructivos. Efectivamente creemos que el precio del petróleo tiene espacio para caer gradualmente de los $80 actuales Brent a un nivel más cercano a $75. Es un ambiente en donde la producción de petróleo en Colombia debería seguir estable, lo que significa es que en términos de resultados vamos a tener resultados más flojos. Sin embargo, el principal catalizador que los inversionistas y todo el mundo está viendo en el sector petrolero son los dividendos. Y lo que va a marcar o lo que va a dictar el pago de dividendos, nuevamente, va a ser la cuenta por cobrar que tiene Ecopetrol con la nación, el famoso FEPEC. No lo hemos hablado, el FEPEC el año pasado estimamos nosotros que cerró en un déficit de 22 billones de pesos. Y esos 22 billones de pesos lo que van a marcar es cuánto va a ser el dividendo de Ecopetrol. En ese sentido, nosotros esperamos en un escenario poco optimista, de hecho bastante negativo, tener un dividend yield en el caso de Ecopetrol cercano al 16%, que lo pueden ver en la gráfica que está al 15%, que lo pueden ver en la gráfica que está a la derecha. Habiendo dicho eso, me gustaría terminar con 2 temas. Valoración, somos un mercado barato, lo hemos dicho durante ya muchos años, pero creo que digamos el precio actual no está reflejando ni la caída de tasas de interés ni la recuperación gradual de utilidades que esperamos. Hoy Colombia se negocia a 6 veces utilidades. Es una rentabilidad implícita por utilidades cercana al 18%. 18%. En un momento donde las tasas de corto plazo están al 9%, casi el doble. Y eso es sin incluir los dividendos. El dividendo promedio del Colcap para este año es cercano al 7%. Si uno compara el mercado colombiano con sus pares regionales, que también están viviendo un periodo de recorte de tasas, como Chile, Perú, México, Colombia, todos son mercados que se negocian a premios contra Colombia. El caso de México, México es un mercado que se negocia a 12 veces utilidades, 100% de premio contra Colombia. Brasil a 10, pero si uno excluye a Petrobras,
y a la minera Vale do Rio Doce, es un negocio es un mercado que está negociando también a 11 de sus utilidades. Perú pasa una situación similar, a 9 veces, Chile a 9, Colombia a 6. Entonces quiero reforzar este punto. Somos un mercado barato, con momentum de utilidades, principalmente impulsado por factores macroeconómicos y con buena rentabilidad por dividendo. Y ya para terminar, me gustaría hablar de un tema o dos temas que los últimos 4 años han estado muy de moda, y son los eventos corporativos. Y efectivamente los eventos corporativos han sido una de las principales razones que han explicado el performance de las acciones en Colombia. El evento, digamos, entre el grupo antioqueño y Gilinski, el negocio de Cementos Argos con Summit, la OPA de Liste SLH, el spin-off de Éxito, la OPA de Éxito, muchos eventos que efectivamente le han dado dinamismo al mercado. ¿Qué deberíamos esperar para el 24? Pues les tengo malas noticias. No hay eventos interesantes. Creo que el 2024, en términos de eventos corporativos, va a ser un año aburrido. La principal atracción en eventos corporativos debería ser el desenlace del negocio del GA con Gilinski, la OPA de Nutresa, la disolución de Nutresa Portafolio y, más importante aún, el día después de. ¿Qué va a pasar con el nuevo GA? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese desenroque? ¿Cuál va a ser la situación financiera especialmente de Grupo Sura, que es una empresa que nosotros esperamos que en los próximos 18 meses duplique su apalancamiento? ¿Cómo va a asegurarse que su estructura de capital sea sostenible en el tiempo? Entonces creo que eso va a ser lo más interesante en eventos corporativos. Ya tuvimos uno a principio de año que fue la OPA de Éxito, en donde desafortunadamente el flotante de Éxito pues básicamente va a caer masivamente. Antes de la OPA el flotante era del 55%, ahora va a quedar cercano al 13% y eso limita que esta acción vuelva al índice Colcap. Y un último tema que también ha estado muy de moda y ha estado en todos los periódicos es el estatus de Colombia como mercado emergente. Es un tema que cogió mucha relevancia a partir de agosto del año pasado y finalmente, digamos, seguimos o logramos mantener el estatus de mercado emergente y nuestra visión, ¿cuál es para el 24? Es que vamos a seguir siendo un mercado emergente en el 24. Tenemos 3 empresas en el índice, vemos la probabilidad de que hay 2 que podrían entrar. Esas 2, de mayor probable a menos probable, desde mi punto de vista, son Cementos Argos y Ecopetrol, y eso garantizaría la estadía o el mantenimiento de Colombia como mercado emergente. Ya para finalizar, si metemos todo esto que les he dicho en la licuadora, tenemos momentum de utilidades, valoración atractiva, buenos dividendos. ¿Qué me gusta? ¿Cómo jugar? Yo recomiendo 4 acciones, que son básicamente Bancolombia, buen dividendo, buena valoración, buenos fundamentales. Ecopetrol, dividendo extremadamente atractivo, con upside, en dado caso el que el gobierno tenga mayores necesidades fiscales, que ya Munir lo comentó, hay necesidades fiscales muy grandes. La tercera, Cementos Argos, seguimos viendo que el mercado todavía no ha apreciado completamente el valor que se ha desbloqueado con la transacción de Summit, que ya fue culminada. Y la cuarta es Grupo Energía Bogotá, que es una empresa de servicios públicos que es relativamente estable y tiene un dividendo cercano al 10%. Con eso termino y Armando, te paso la palabra para culminar. Sí, muchísimas gracias Daniel y muchísimas Ana María y Munir. Yo quisiera, antes de cerrar esta sesión, que ha sido muy interesante para mí, quisiera enfatizar algunas conclusiones generales, algunos puntos de lo que hemos escuchado esta tarde. Primero, el crecimiento económico no va a ser muy dinámico en este año. Va a ser mejor que el del año pasado, pero Munir espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto sea solo de 1,7%. Sin embargo, el hecho central, el hecho para los mercados financieros, es que la inflación va a tener una reducción muy importante. Vamos a llegar a alrededor del 5%. Hoy estamos por encima del 9%. Y el Banco de la República va a seguir bajando las tasas de interés, naturalmente porque ese es el resultado de haber conseguido lo que estaba buscando con las tasas altas. Y lo que todos sabemos es que cuando la tasa de interés baja, se valorizan numerosos activos en los portafolios. Y ahí surgen muchas oportunidades para hacer inversiones. Ana María nos mostró que, especialmente en el campo que ella maneja, en la renta fija, se quedan grandes oportunidades. Por eso esperamos que otra vez, en un año de tasas de interés a la baja, vamos a tener que nuestros fondos van a tener muy buenos rendimientos. Y por último, yo creo que Daniel nos mostró que va a haber muchas oportunidades en el campo de las acciones.
Naturalmente, yo lo que entendí es que hay que escoger algunas, hay que mirar con lupa en dónde se invierte, sobre todo porque las acciones están muy baratas en Colombia, sobre todo frente al valor real de las empresas que tienen proyectos y tienen oportunidades de crecer. Yo quiero cerrar agradeciendo muchísimo la atención e invitándolos desde ya a tener un evento como este en un par de meses para seguir analizando, monitoreando cómo va la economía y cómo va el rendimiento de estos activos. Muy buenas tardes y muchas gracias.